¿Es mejor tener a los hámster solos o que vivan en grupo? Pues chicos, por norma general es mejor que tengáis a los hámster solos, porque son animales bastante territoriales y eso les viene escrito en sus propios genes. Los hámster tienen un instinto de supervivencia muy instaurado y es porque viven en zonas normalmente de pocos recursos, en zonas esteparias donde además hace mucho frío y donde el tener compañeros que hacen competencia por los recursos naturales, por comida, por agua, también por los recursos de cobijo, de casa, hace que entre ellos sean muy agresivos. Sus instintos le dicen que tienen que estar muy separados los unos de los otros, ya que tienen tanta capacidad de cría, para no agotar los recursos de una zona. Por tanto, y aunque depende de la especie, es mejor que si no sabéis nada, no los tengáis juntos. Es verdad que hay especies de hámster, varios tipos, que se llevan mejor y que conviven mejor en grupos. Pero como su hábito siempre es crepuscular y nocturno, a ellos les gusta salir por la tarde y por la noche, es posible que esas peleas no las presenciéis vosotros. Entonces es mejor que vivan solos, porque si pelean por la noche y vosotros no estáis pendientes, pueden llegar a ser fatales. Estas peleas pueden acabar con la muerte de alguno de estos animales. Pues en primer lugar os voy a hablar del hámster sirio, que es el más común de todos, el de mayor tamaño, el que hemos tenido todos, yo creo, de pequeños. Es el más dócil con las personas, tiene un carácter súper bueno, pero debéis de recordar que entre ellos son súper territoriales y súper agresivos. Por tanto, es una especie en la que es mejor que un hámster en una jaula. Vamos allá con el hámster ruso. También un hámster, evidentemente de más pequeño tamaño, entonces no es tan manejable. Es mansito y con las personas muy bien, aunque es verdad que algún individuo suelto, fundamentalmente machos, pueden volverse agresivos, sobre todo con la edad. Es un hámster que puede convivir con una pareja, o sea, es decir, en una pareja mixta donde haya un macho y una hembra o incluso un macho y dos hembras, pero siempre, si se van a juntar, se ha de hacer antes de su madurez sexual, es decir, cuando son todavía pequeñitos, con 2 o 3 meses. Pero eso solo si sois expertos y habéis manejado antes más hámster y estáis habituados a tener hámster en casa, porque es importante identificar estos individuos que son un poco más agresivos, porque como os hemos dicho y quiero insistir, sobre todo las peleas ocurren por la noche, que es cuando no las vais a ver. No obstante, ante la duda, siempre es mejor tener un hámster en una jaula, que además estos son muy chiquititos y no necesitáis jaulas tampoco tan grandes como las que necesitan los hámsters sirios. El Roborovski, que es de los hámsters más chiquititos que hay, muy nerviosos, pero también sí que son muy sociables. Ahora bien, nunca podéis juntar más de 2 machos, siempre será un macho con varias hembras y siempre acostumbrados a hacerlo desde chiquititos, antes de la madurez sexual. Pues vamos a terminar con la información del hámster chino, que es este que veis que tiene una colita pequeña. Es huidizo, pero es verdad que con el tiempo y el manejo acaba haciéndose bastante bien a la mano. Es un hámster relativamente sociable y es el único que en manos expertas pueden llegar a convivir 2 machos.